Ricardo Mendoza marcó el número con dedos temblorosos de rabia. Después de 20 años de servicio impecable, había descubierto que Carmen, su asistenta, había robado 50 euros de su escritorio. O eso creía. Cuando el teléfono sonó, no fue Carmen quien contestó, sino una voz joven y familiar que lo heló. Era Lucía, su hija de 9 años. «Papá, ¿por qué llamas a casa de la abuela Carmen?». La pregunta inocente desveló una verdad que Ricardo había ignorado durante años. Carmen no era solo su empleada doméstica. Era su madre, la mujer que había abandonado a los 16 años por vergüenza de la pobreza, que ahora fingía no reconocer para proteger su imagen de empresario hecho a sí mismo. ¿Y esos 50 euros? Los había cogido Lucía para comprar medicinas a la abuela que no podía permitirse, mientras su hijo millonario le pagaba una miseria creyéndola una extraña. Madrid, barrio de Salamanca, 18:30 horas de un jueves de noviembre. En su despacho del último piso de Mendoza Enterprises, Ricardo contemplaba la ciudad iluminarse mientras la rabia pulsaba en sus sienes. 50 años recién cumplidos, cabello plateado perfectamente cuidado, traje de Adolfo Domínguez que costaba lo que el salario anual de un empleado medio. Era la encarnación del éxito español, el chico de Extremadura que había conquistado Madrid. Sobre su mesa de roble, junto a contratos multimillonarios y fotos familiares en marcos de plata, faltaban 50 euros del cajón donde guardaba efectivo para gastos menores. Una nimiedad para él, que facturaba millones, pero el principio lo corroía. Carmen, la mujer que limpiaba su casa y oficina desde hacía 20 años, era la única con llaves, además de él. Ricardo pensó en Carmen mientras marcaba el número. 67 años llevados con dignidad, siempre vestida de negro, siempre silenciosa mientras limpiaba. Nunca había alzado la mirada cuando él pasaba, nunca había pedido un aumento pese a la inflación, nunca había faltado un día al trabajo en 2 décadas. Le pagaba 800 euros al mes en negro, convencido de ser generoso. La verdad que Ricardo había enterrado tan profundamente que la había olvidado era otra. Carmen García no era una extraña. Era la mujer que lo había parido a los 16 años en un pueblecito de Badajoz, que lo había criado sola mientras el padre desaparecía, que había trabajado como costurera hasta arruinarse la vista para mandarlo al colegio. El joven Ricardo era brillante y ambicioso, demasiado para aquel pueblo. A los 16 años ganó una beca para estudiar en Madrid y nunca miró atrás. Cambió su apellido de García a Mendoza. Inventó una historia de padres muertos en un accidente. Borró todo rastro de su pasado pobre. Cuando conoció a Victoria, hija de empresarios madrileños, ya era Ricardo Mendoza, el huérfano genial que se había hecho solo. Carmen lo había buscado durante años, siguiendo su ascenso en los periódicos económicos sin revelar jamás su vínculo. Cuando finalmente logró acercarse, él la miró con ojos fríos y le ofreció trabajo como asistenta, con la condición de que nunca revelara nada. El chantaje silencioso duraba 20 años. Ella fingía ser una extraña. Él fingía no reconocer a su madre. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Ricardo se preparó para despedir a Carmen con frialdad profesional, como había hecho con cientos de empleados, pero la voz que contestó lo paralizó. Era Lucía, su hija de 9 años. La niña de cabello castaño y ojos verdes, idénticos a los de Carmen, aunque él se negaba a ver el parecido. Lucía, que asistía al colegio internacional más caro de Madrid, que hablaba 3 idiomas, que no sabía lo que significaba carecer. La conversación que siguió destruiría los cimientos sobre los que Ricardo había construido su vida. Lucía estaba en casa de Carmen porque la abuela, como la llamaba en secreto, la ayudaba con los deberes cuando la canguro oficial estaba enferma. Durante meses Lucía había pasado las tardes en aquella casa modesta de Carabanchel, descubriendo historias que su padre había borrado, viendo fotos que él creía destruidas, aprendiendo verdades que él había enterrado. La voz de Lucía al teléfono era alegre e inocente, ignorante de la tormenta que estaba a punto de desatar. Ricardo sintió la sangre helarse mientras su hija charlaba, revelando detalles que destrozaban su fachada cuidadosamente construida. Lucía contaba cómo la abuela Carmen le estaba enseñando a coser
igual que había enseñado a un niño especial hace muchos años. Hablaba de la foto en la mesilla de Carmen, la de un chico que se parecía tanto a ella, que la abuela besaba cada noche antes de dormir. Describía las cartas nunca enviadas que Carmen guardaba en una caja, todas dirigidas a Ricardo, hijo mío. Ricardo escuchaba paralizado mientras el castillo de mentiras se derrumbaba. Lucía había descubierto todo por casualidad, encontrando viejos documentos mientras jugaba. Carmen había intentado ocultarlos, pero la niña era perspicaz como su padre. Había hecho preguntas, había comparado fechas, había notado similitudes que nadie quería ver. La revelación más dolorosa llegó cuando Lucía mencionó los 50 euros. Los había cogido ella del cajón de papá durante la última visita a la oficina para comprar las medicinas del corazón que Carmen no podía permitirse. La mujer sobrevivía con 800 euros al mes, pagando alquiler, facturas y medicinas carísimas. A menudo saltaba comidas para llegar a fin de mes, mientras limpiaba la mansión de 10 millones de euros de su hijo. Lucía, con la lógica implacable de los niños, no entendía por qué papá no ayudaba a la abuela. No entendía por qué Carmen lloraba cuando miraba las fotos familiares de los Mendoza en la repisa que limpiaba. No entendía por qué debían fingir no conocerse cuando Ricardo volvía a casa mientras Carmen aún limpiaba. La niña reveló que Carmen estaba enferma, que el médico había recetado tratamientos costosos que no podía pagar, que la había visto contar monedas para comprar pan mientras limpiaba una cocina llena de comida que se desperdiciaría, que la había oído rezar por Ricardo cada noche, pidiendo solo poder abrazarlo una vez antes de morir. Ricardo colgó el teléfono y se desplomó en el sillón. El éxito, los millones, la imagen perfecta, todo perdía sentido ante la verdad desnuda. Había sacrificado a su madre en el altar de la ambición, la había humillado haciéndola servir en la casa que debería haber sido también suya. Le había pagado una miseria mientras gastaba más en una cena de negocios. Se levantó y fue a la ventana. Madrid brillaba bajo él, la ciudad que había conquistado renegando de sus orígenes. En ese momento de claridad brutal, vio reflejado en el cristal no a Ricardo Mendoza, el empresario de éxito, sino a Ricardito García, el chico asustado que había elegido el dinero sobre el amor. Cogió el teléfono y volvió a llamar. Esta vez fue Carmen quien contestó, la voz cansada tras un día de trabajo. Ricardo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. 20 años de silencio pesaban como piedras. Carmen supo quién estaba al otro lado. El silencio se alargó, cargado de todo lo no dicho. Fue Carmen quien habló primero, con esa voz que él había intentado olvidar, la que le cantaba nanas, que lo consolaba tras las pesadillas, que le decía que sería alguien importante. No había rabia en su voz, solo un cansancio infinito y un amor que ni 20 años de rechazo habían podido apagar. Ricardo conducía por la noche madrileña hacia Carabanchel, el barrio obrero donde vivía Carmen. Su Bentley desentonaba entre los bloques de pisos como un diamante en el barro. Por primera vez en 20 años, iba a casa de su madre no como empleador, sino como hijo. El piso de Carmen estaba en una tercera planta sin ascensor. Ricardo subió las escaleras, sintiendo el peso de cada peldaño. Tras esa puerta chirriante, estaba la vida que su madre llevaba mientras él vivía en el lujo. 2 habitaciones pequeñas, amuebladas con muebles recuperados, limpias con el mismo cuidado obsesivo con que limpiaba su casa. Lucía seguía allí, sentada en la mesa de la cocina haciendo deberes bajo la luz tenue de una bombilla desnuda. Cuando vio a su padre en la puerta, corrió a abrazarlo, ignorante de la tensión eléctrica en la habitación. Carmen permaneció inmóvil junto a los fogones, las manos temblando ligeramente, mientras removía un guiso que olía a pobreza digna. El piso contaba una historia que Ricardo había intentado borrar. En las paredes, fotos de él de niño, adolescente, recortes de periódicos hablando de sus éxitos, un altar de recuerdos que Carmen había custodiado mientras él fingía que ella no existía. En un rincón, la vieja máquina de coser con la que había trabajado hasta arruinarse la vista para mandarlo al colegio. Ricardo vio las medicinas sobre la mesa, las que Lucía había comprado con los 50 euros robados. Fármacos para el corazón que costaban una fortuna. Vio las facturas acumuladas, marcadas en rojo,
Vio la nevera casi vacía mientras la de su casa estaba llena de comida que acababa en la basura. El silencio era insoportable. Lucía, con la inocencia brutal de los niños, lo rompió preguntando por qué papá nunca había dicho que la abuela Carmen era su mamá. La pregunta cayó en la habitación como una bomba. Ricardo miró a su madre por primera vez en 20 años. Realmente miró, y vio cuánto la había envejecido, no el tiempo, sino el dolor del rechazo. Carmen mandó a Lucía al cuarto a jugar, prometiéndole que cenarían pronto. Cuando quedaron solos, el peso de 2 décadas de mentiras se volvió insoportable. Ricardo intentó hablar, pero las palabras morían en su garganta. ¿Cómo pedir perdón por convertir a tu madre en una sirvienta? ¿Cómo justificar 20 años de crueldad? Fue Carmen quien habló, con esa dignidad que la pobreza no había logrado mellar. Contó cómo lo había seguido a Madrid, cómo había visto su transformación de Ricardo García a Ricardo Mendoza, cómo había aceptado la humillación de servirle para poder estar cerca, cómo cada día esperaba que él la reconociera, la llamara mamá, le permitiera ser la abuela de Lucía abiertamente. Reveló que Victoria, su esposa, había descubierto todo años atrás. Había encontrado documentos, había comparado fotos, había entendido, pero en lugar de exponer al marido, había elegido callar a cambio de su libertad para tener amantes y gastar sin límites. El matrimonio perfecto de los Mendoza era tan falso como la identidad de Ricardo. La revelación sobre Victoria golpeó a Ricardo como un puñetazo. Su esposa sabía desde hacía años y había usado el secreto como palanca para vivir su vida paralela. Los viajes de trabajo de ella eran escapadas con amantes, las cenas benéficas, pretextos para ostentar joyas compradas con silencio. Carmen continuó hablando, cada palabra una lápida sobre las ilusiones de Ricardo. Contó cómo Victoria venía a verla cuando Ricardo estaba fuera, no para humillarla, sino para entender. Las dos mujeres habían desarrollado una extraña alianza. Carmen mantenía el secreto del hijo, Victoria, el de la suegra. Lucía era la única inocente en esa red de mentiras. La niña, dijo Carmen, había empezado a hacer preguntas meses antes. Era inteligente como su padre, observadora como su abuela. Había notado cómo Carmen conocía perfectamente los gustos de papá, cómo sabía dónde encontrar cada cosa en casa sin que nadie se lo hubiera explicado. Había visto el parecido en los ojos, en las manos, en la forma de fruncir el ceño cuando pensaban. Ricardo escuchaba devastado mientras su madre contaba sobre Lucía, llamándola abuela en secreto, llevándole dibujos para colgar en esa cocina pobre, contándole sus secretos. La niña había creado el vínculo que él había rechazado, había reconocido la sangre que él renegaba. Carmen le mostró una caja de hojalata oxidada. Dentro estaban todas las cosas que había conservado. Su primer diente, boletines escolares. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La carta de admisión a la universidad, hasta el billete del tren con el que había partido a Madrid. Cada pieza de una vida que él había borrado, ella la había guardado como un tesoro. También había un cuaderno donde Carmen había escrito cartas nunca enviadas, una por cada cumpleaños, cada Navidad, cada éxito leído en los periódicos. Cartas donde lo llamaba hijo mío, donde le decía que estaba orgullosa, donde solo pedía poder abrazarlo. 20 años de amor mudo volcado en páginas que nadie leería. Ricardo tomó una de las cartas con manos temblorosas. Estaba fechada el día de su boda. Carmen escribía cómo había limpiado la iglesia antes de la ceremonia, lustrado cada banco, arreglado cada flor. Cómo se había escondido al fondo durante la celebración, vestida de asistenta para no llamar la atención. Cómo había llorado viéndolo casarse con Victoria, no por celos, sino por la alegría de verlo feliz, aunque esa felicidad la excluyera. Otra carta era del día que nació Lucía. Carmen había estado en el hospital, se había hecho pasar por enfermera para ver a la nieta a través del cristal del nido. Describía a la bebé con detalles que solo una abuela notaría: los pequeños hoyuelos, la forma de apretar los puños, ese lunar detrás de la oreja idéntico al de Ricardo de niño. Lucía reapareció en la puerta, inconsciente del drama que se desarrollaba. Con la espontaneidad de los niños, preguntó si podían cenar todos juntos como una familia de verdad. Las palabras inocentes
fueron la gota que colmó el vaso. Ricardo se echó a llorar, por primera vez desde que tenía 16 años, desde que había despedido a su madre en la estación prometiendo volver pronto. Las lágrimas de Ricardo rompieron un dique que había contenido durante 20 años. Carmen se acercó vacilante, como quien se acerca a un animal herido que aún podría morder. Cuando puso una mano en su hombro, él se derrumbó completamente, aferrándose a ella como el niño asustado que siempre había sido bajo la coraza del ejecutivo exitoso. Lucía los miraba confundida, pero instintivamente comprendió que era un momento importante. Se acercó y abrazó a ambos, creando un círculo que debería haber existido siempre. 3 generaciones unidas por primera vez, en una cocina pobre que valía más que todos los comedores lujosos del mundo. Cuando Ricardo logró calmarse, tomó una decisión que cambiaría todo. Sacó el teléfono y llamó a su abogado, ignorando la hora tardía. Con voz firme, ordenó preparar documentos para el reconocimiento oficial de Carmen como su madre y una pensión vitalicia sustancial que le garantizara dignidad y atención médica. Luego llamó a Victoria. La conversación fue breve y gélida. Ella no pareció sorprendida, más bien aliviada. Su matrimonio farsa podía terminar finalmente. Acordaron un divorcio de mutuo acuerdo. Ella mantendría su nivel de vida, él su libertad para reconstruir relaciones auténticas. Lucía tendría la verdad y la posibilidad de crecer sin mentiras. Carmen protestó débilmente, diciendo que no quería su dinero, solo el reconocimiento. Pero Ricardo fue inflexible. 20 años de salario miserable debían compensarse. 20 años de humillación debían borrarse. No podía recuperar el tiempo perdido, pero al menos podía garantizarle una vejez serena. Cenaron juntos esa noche, tortilla de patatas y pan duro que sabía más a hogar que cualquier plato con estrella Michelin. Lucía charlaba alegre, finalmente libre de llamar a Carmen abuela delante de papá. Contaba todos los secretos que habían compartido, todas las veces que había deseado que fueran una familia normal. Ricardo observaba a su madre mientras servía la cena con los mismos gestos cariñosos con que lo había hecho cuando él era niño. Vio las manos arruinadas por la artritis, consecuencia de años de trabajo agotador. Vio la espalda encorvada por limpiar los suelos de su mansión de rodillas. Vio sobre todo el amor incondicional en los ojos, ese que ni 20 años de rechazo habían podido apagar. Después de cenar, mientras Lucía se había dormido en el sofá desgastado, Carmen y Ricardo hablaron hasta el amanecer. Ella le contó sobre el pueblo que había dejado, los sacrificios hechos, los sueños que tenía para él. Él confesó el miedo que lo había empujado a renegarla, el terror a ser juzgado por sus orígenes pobres, la vergüenza que había transformado en ambición feroz. Hablaron también del futuro. Carmen iría a vivir con ellos, no como asistenta, sino como abuela. Lucía sabría la verdad sobre su familia, sobre sus raíces extremeñas de las que estar orgullosa. Ricardo enfrentaría el mundo empresarial madrileño con la verdad. No era un huérfano hecho a sí mismo, sino el hijo de una mujer extraordinaria que lo había criado sola. 6 meses después de aquella noche de revelaciones, la mansión Mendoza tenía una atmósfera completamente diferente. Carmen tenía su suite privada con vistas al jardín, amueblada con sus viejos muebles que había insistido en llevar. Lucía corría por las habitaciones llamando abuela en voz alta, finalmente libre de expresar el afecto que había tenido que ocultar. Ricardo había enfrentado al mundo empresarial madrileño con la verdad. Algunos se habían burlado, otros lo respetaron por el coraje, pero él había descubierto que la verdad era más ligera que 20 años de mentiras. Mendoza Enterprises no había sufrido. Al contrario, la imagen de un hombre que reconocía sus orígenes humildes había humanizado la empresa. Victoria se había mudado a Marbella con su último amante, feliz de ser libre de la farsa matrimonial. Enviaba postales a Lucía, manteniendo una relación cordial pero distante. La niña había aceptado la separación con la resiliencia de los niños, compensada por tener finalmente una familia auténtica. Los domingos habían vuelto las tradiciones extremeñas. Carmen cocinaba los platos de su tierra mientras contaba a Lucía historias del pueblo, leyendas, tradiciones. Ricardo redescubría sabores olvidados, cada bocado un recuerdo recuperado.
El olor a migas extremeñas y pimentón de la Vera había reemplazado al del catering aséptico de lujo. Una tarde, mientras Carmen enseñaba a Lucía a coser, Ricardo las observó desde la puerta. Su hija había heredado las manos hábiles de la abuela, la misma precisión, la misma paciencia. En ese momento, comprendió que el verdadero patrimonio no eran los millones en el banco, sino esa continuidad de sangre y tradiciones que casi había roto. La empresa había instituido la Fundación Carmen García para apoyar a madres solteras que querían estudiar o emprender. Ricardo había transformado su historia de vergüenza en inspiración, contando públicamente el sacrificio de su madre. Las donaciones llegaban de empresarios que reconocían historias similares en sus familias. Una noche, durante una gala benéfica para la fundación, Ricardo presentó a Carmen como su madre ante toda la élite madrileña. Ella llevaba un vestido elegante pero sencillo, rechazando la ropa cara que él quería comprarle. Cuando subió al escenario para agradecer a los benefactores, habló con esa dignidad que la pobreza nunca había mellado. Habló no de sufrimiento, sino de amor, de cómo cada sacrificio había valido la pena viendo a su hijo realizar sus sueños, de cómo el perdón era más poderoso que el rencor, de cómo las familias verdaderas sobrevivían incluso a 20 años de silencio. Su discurso conmovió la sala, arrancando aplausos genuinos hasta de los más cínicos. Lucía esa noche leyó un poema que había escrito sobre su abuela recuperada. Hablaba de manos que olían a jabón y amor, de historias susurradas mientras cosían juntas, de raíces que se hundían en Extremadura, pero florecían en Madrid. Ricardo y Carmen se miraron con lágrimas en los ojos, viendo en esa niña el puente entre pasado y futuro. La última escena los encontró a los tres en el jardín de la mansión, bajo una pérgola de jazmines que Carmen había plantado. Lucía dormía con la cabeza en el regazo de la abuela, mientras Ricardo sostenía la mano de su madre, esa mano que había rechazado durante 20 años y que ahora no quería soltar. Carmen miró las estrellas, las mismas que miraba desde su pueblecito extremeño, y dijo que el círculo finalmente se había cerrado. No importaba cuán largo y doloroso hubiera sido el viaje, habían vuelto a estar juntos. Ricardo le pidió perdón por enésima vez, pero ella lo silenció con una sonrisa. El perdón ya había sido dado en el momento en que él había cruzado el umbral de aquella cocina pobre llamándola mamá. El teléfono de Ricardo sonó. Era un nuevo negocio millonario que requería su atención inmediata. Él miró la pantalla, luego la apagó. Algunos negocios podían esperar. El tiempo con su madre no. Ya había perdido 20 años. No perdería ni un minuto más. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de los colores de Extremadura lejana, 3 generaciones permanecían unidas. Las mentiras habían caído, las máscaras habían sido removidas, y lo que quedaba era la verdad más simple y poderosa. El amor de una madre sobrevive a todo, incluso al rechazo del hijo por quien dio la vida. La historia de Ricardo y Carmen se convirtió en leyenda en el ambiente empresarial madrileño. Una advertencia de que el éxito construido sobre la negación de las propias raíces es castillo de arena. Una enseñanza de que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los afectos auténticos. Y sobre todo, la prueba de que nunca es demasiado tarde para volver a casa, incluso cuando casa es el corazón de una madre que nunca dejó de esperarte. Lucía creció con la conciencia de sus raíces mixtas, el pragmatismo madrileño del padre, la sabiduría extremeña de la abuela. Cuando años después fundara su propia empresa, la llamaría García Mendoza, uniendo finalmente los 2 apellidos que su padre había intentado separar. ¿Y Carmen? Carmen vivió otros 10 años, rodeada del amor que siempre había merecido. Cuando murió serenamente mientras dormía, sosteniendo las manos de su hijo y su nieta, lo último que dijo fue: «Valió la pena. Cada momento de dolor valió este momento de paz». En su funeral asistió todo Madrid que importa, pero también el pequeño pueblo extremeño, donde todo había comenzado. 2 mundos que se unían para honrar a una mujer que había transformado el sacrificio en amor incondicional. Ricardo habló en el funeral con voz quebrada, agradeciendo a su madre por haberlo amado incluso cuando él no lo merecía.
por haberlo esperado incluso cuando parecía que nunca volvería. El legado de Carmen no fueron solo los valores transmitidos, sino la lección de que ningún éxito vale el precio de renegar de quien nos dio la vida, que el perdón es más fuerte que el orgullo, y que a veces los 50 euros robados por una niña pueden salvar no solo la salud de una abuela, sino el alma de toda una familia. La mansión Mendoza hoy alberga la sede de la Fundación Carmen García. En el jardín hay una estatua que la retrata mientras cose, las manos eternamente ocupadas en el trabajo que la consumió, pero nunca la doblegó. Lucía, ahora adulta y CEO de la empresa familiar, pasa cada mañana frente a esa estatua y susurra: «Gracias, abuela, por salvar a papá de sí mismo, y gracias por enseñarme que las raíces no son cadenas, sino alas». Dale me gusta. Si crees que el amor de una madre supera cualquier obstáculo, comenta tu experiencia. ¿Has ocultado alguna vez tus orígenes por vergüenza? Comparte para recordar a todos que el éxito sin familia está vacío. Suscríbete para más historias que tocan el corazón y el alma, porque al final, no importa cuán alto subas, si olvidas de dónde vienes, estás destinado a caer. Y a veces hace falta una niña inocente para revelar las verdades que los adultos tienen miedo de enfrentar.